Buen día. En este video vamos a obtener la fórmula para encontrar la derivada de un logaritmo en cualquier base. Y para ello vamos a hacer un repaso de unas cosas que vamos a necesitar durante el video. Vamos a hablar de un nuevo número que yo lo apodo el rey del cálculo. Ya con eso atacamos ese problema de encontrar la derivada de un logaritmo en cualquier base. Arrancamos por repasar las propiedades de los logaritmos. Y claro, es que si vamos a hablar de logaritmos, pues tenemos que tener muy claras sus propiedades. Primera propiedad. Y aquí quiero aclarar que esto más que una propiedad es la definición del logaritmo. Es que nosotros decimos que el logaritmo en base a de b es x cuando la base, el a, elevado a este x da b. Propiedad número 2. El logaritmo en base a de a es igual a 1, siempre y cuando a sea diferente de 0 y sale directamente de la definición. La a la debo elevar a la 1 para que me dé a. Breve. Propiedad número 3. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Claro, esa también sale de la definición. Todo número elevado a la 0 da 1. La propiedad 4 dice, logaritmo en base a de m elevado a la x es igual a x por el logaritmo en base a de m. Y esta es una propiedad muy importante. Yo diría que esta es la propiedad que hace que el logaritmo tenga vida. Porque es que mire, si analizamos en detalle esta vaina, lo que me está diciendo es que el logaritmo logra que esta x, que era un exponente de la m, lo que está dentro del argumento del logaritmo, venga y se parche acá, al lado del logaritmo. Es decir, el logaritmo cogió la x, que era un exponente, y lo convirtió en una base. Y aquí va un spoiler. Muy atentos porque esta propiedad la vamos a necesitar más ratico en el video. Y no solo eso, sino que por si fuera poco, no va a bastar que leamos de izquierda a derecha, como lo estamos haciendo, sino que también vamos a necesitar en otro paso usar esta propiedad de derecha a izquierda. ¿Cómo así? Pues mire, es que esta propiedad es muy severa, porque dice que el logaritmo logra coger algo que está multiplicando ese logaritmo y venir y parchárselo a su argumento, lo que está dentro del logaritmo, como un exponente. O sea, esta vaina es mágica. Lo único que yo conozco que logra convertir exponentes en bases o bases en exponentes son los logaritmos. Y por eso es que son tan importantes en la matemática y en el cálculo. Es decir, por esta propiedad 4. La propiedad 5 nos dice que el logaritmo logra transformar la multiplicación de cosas que estén dentro de él, de sus argumentos, en la suma de los logaritmos de esos números que formaban su argumento, de los factores. Pero ojo con no confundir las cosas, transforma la multiplicación de lo que esté dentro de él en la suma de sus logaritmos. Aquí no podemos confundir la vecina de encima con encima de la vecina. Esta propiedad 5 que está aquí escrita es cierta, pero no es cierto que el logaritmo de una suma se vuelva la multiplicación de los logaritmos. Sé que se parece, pero esta es incorrecta. Listo, ahora que esa vaina ya quedó clara, pasemos a la propiedad 6. Se parece bastante a la 5. Y claro, si en la 5 teníamos que el logaritmo de una multiplicación era la suma de los logaritmos, ¿qué será el logaritmo de una división? Obvio, la resta de los logaritmos. Y pilas, aviso de spoiler, esta propiedad la vamos a necesitar más tardecito en este video y la vamos a usar de derecha a izquierda. Con esto pasamos a nuestra última propiedad. Esta propiedad es muy conocida y también es muy importante en los logaritmos y dice así: el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a. ¿Y quién es c? Ahí está lo bonito. C es el número que a su merced se le venga en gana. Es decir, teníamos el logaritmo en una base de un número. Eso es igual a un nuevo logaritmo en donde la base la elijo yo, del número b sobre el logaritmo en la misma base que puse arriba de el número a. También vamos a usar esta propiedad por allá finalizando el video. Pasemos ahora a hablar de ese número tan importante que yo les decía es para mí el rey del cálculo. Pero antes quiero hablar de otros números que también son reyes de algo, según yo. Empecemos entonces con el número phi o número áureo, pues para mí ese número es el rey del arte. Las razones no son para explicarlas acá,
pero les dejo en la parte de arriba un link a otro video en donde van a encontrar suficientes detalles del phi para poder comprender por qué yo lo llamo el rey del arte. O bueno, el curioso que quiere ir a mirarlo, porque eso para este video no es importante. Más bien pasemos a hablar de nuestro siguiente número, el número pi. Pues si el phi es el rey del arte y el pi tiene que ser el rey de algo, pues ¿de qué más puede ser? Tiene que ser el rey de la geometría. Y de nuevo, en la parte de arriba les dejo una tarjeta con un enlace externo a otro video en donde les van a hablar con mayor detalle de ese número pi. Y con esto llegamos al número del que yo les quería hablar, el número e, quien para mí es el rey del cálculo. Pues es que mire, empecemos por la definición, vea. El número e se define mediante un límite. ¿Cuál es ese límite? El límite cuando trébol tiende a cero. ¿Trébol? ¿Y cómo así que trébol? Pues sí, yo quise poner un trébol. Si usted quiere, ponga una pica, ponga un cuadrito, ponga una X, ponga una H, no importa qué variable coloque. Ahora, no sé si alguno se estará preguntando, bueno, ¿pero ese límite existe? Pues sí, ese límite existe y es el número e. Ah, qué bobada, eso ya me lo había dicho. Pues más o menos, es que me refiero al número e en su expresión decimal, la cual podremos encontrar en cualquier calculadora científica. Para eso busquen una tecla que dice LN y allá encima, en otro color, va a aparecer e elevado a la x. Entonces el e lo vamos a encontrar oprimiendo Shift o segunda función y la tecla LN y ahí va a aparecer la e. Pero en realidad la calculadora tiene esa la función e elevada a la x. Entonces voy a oprimir el 1 para que ella me calcule e elevada a la 1. Oprimimos el igual y obtenemos que e es 2,718281 y ahí sigue. El número e es un número irracional. Es decir, que esto sigue y sigue y siguen apareciendo decimales, jamás se acaban esos decimales y tampoco hay un patrón. Valga aclarar que la e es de Euler, o con una pronunciación menos golpeadita, Euler, en honor pues al matemático Euler, ¿a quién más? Ahora, este número es tan importante que cuando el logaritmo lo tomamos en base e, recibe un nombre particular y se llama logaritmo natural o neperiano, en honor al matemático John Napier, un escocés. Es decir, cojan el logaritmo de toda la vida y ahora coloquen la base a ese número e. A esa combinación le escribimos simplemente ln, logaritmo natural. Y es esta tecla que veíamos acá en la calculadora. Y listo, ya casi estamos preparados para enfrentar el problema de la derivada de un logaritmo. Ya sabemos todos que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a esa función en el punto mencionado. Y que la podemos encontrar mediante el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos f evaluada en x sobre h. Ahora sí, derivada de un logaritmo. Teorema. Sea a un número positivo y x un número positivo, para que no tengamos problemas con indeterminaciones. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x logaritmo en base a de e. ¿Listo? Vamos pues a empezar a hacer la demostración. Partimos de la definición de derivada que acabamos de repasar. Entonces reemplazamos. Tenemos límite cuando h tiende a 0. ¿Listo? De f de x más h. Ah, bueno, ¿y quién es f de x más h? Pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer es coger lo que hay aquí dentro del paréntesis, o sea, x más h, y reemplazarlo en el lugar de la x, con lo que obtenemos logaritmo en base a de x más h, menos f de x. Ah, bueno, entonces menos logaritmo en base a de x. Y todo esto sobre h. Pues bien, ahora es en donde vamos a empezar a utilizar todas esas propiedades que veíamos hace un rato. Si se fijan, aquí tengo una resta entre dos logaritmos y eso se parece bastante a esa propiedad 6 que veíamos hace un rato. Tenemos la resta de dos logaritmos. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Pues vea, dejamos un solo logaritmo en base a y ahora colocamos una división donde el numerador va a ser lo que será el argumento del primero, o sea, x más h, y el denominador va a ser el argumento del segundo, o sea, x solito. Y con eso tenemos que todo este numerador se nos convirtió en esta expresión, mucho más sencilla. Y todo eso dividido entre h, igual al límite cuando h tiende a 0. De logaritmo en base a, y aquí como hay una suma, puedo coger y dejar este denominador para el primero y este denominador para el segundo, con lo que llegamos a logaritmo en base a de x sobre x más h sobre x, y todo sobre h. Entonces, logaritmo en base a, y aquí x sobre x,
como ya dijimos que x es diferente de 0, cualquier número diferente de 0 sobre el mismo daría 1 más h sobre x. Y todo eso dividido entre h. Y ojo al siguiente paso de algebrita. Aquí tengo algo de la forma a dividido entre b. O sea, lo de arriba dividido en lo de abajo. Pues bien, por propiedades de los fraccionarios, yo puedo decir que eso es igual a 1 dividido entre b por a. Y si no me cree, pues mire, intente hacer esta operación y verá que le va a dar esto. Entonces, si comparamos esta igualdad que hay aquí, tendríamos que el b hace el papel del h y que toda esta vaina de aquí arriba está haciendo el papel de la a. Así, esto que hay aquí sería igual a 1 sobre h multiplicado por el logaritmo en base a de lo que teníamos aquí, que era 1 más h sobre x. Pues lo que pasa es que si recuerdan, tenemos una propiedad muy interesante que nos dice que lo que está multiplicando al logaritmo viene y se vuelve un exponente de lo que había dentro del logaritmo. Es decir, que por propiedades del logaritmo, este 1 sobre h que está aquí multiplicando, puedo venir y colocarlo aquí como un exponente, quedándonos límite cuando h tiende a 0 del logaritmo en base a de 1 más h sobre x elevado a la 1 sobre h. Y los más despistados dirán, no, pues peor, imagínense ese 1 sobre h por allá de exponente, no, vaina de horrible. Pero quienes estén más concentrados van a decir, uy, esa vaina yo ya la había visto. Miren que eso se parece bastante a la definición del número EBA, siempre y cuando nuestro trébol sea igual a h sobre x. Es decir, que vamos a hacer trébol igual a h sobre x. Y si el trébol es igual a h sobre x, ¿quién es h? Pues pasemos la x de dividir a multiplicar. Y con eso llegamos a que h es igual a trébol por x. Bueno, y el otro problema es que aquí la h tiende a 0. Entonces sabemos que h tiende a 0. Si la h tiende a 0, el trébol ¿a dónde tiende? Pues bueno, vengamos y comparemos estas dos expresiones. Estamos diciendo que h tiende a 0, pero que el trébol es h sobre x, donde x no vale 0. Pues si el h se acerca al 0, el trébol también tendrá que acercarse al 0. Con eso podemos cambiar este límite de h tiende a 0 por límite de trébol tiende a 0. Entonces, ya vimos que si h tiende a 0, con esta definición de trébol, trébol tiende a 0. No hay problema. Logaritmo en base a, logaritmo en base a. 1, 1, más, h sobre x, pero h sobre x dijimos que era trébol, entonces pongo el trébol. Elevado a la 1, 1 sobre h, pero h es trébol por x. Y tenemos que la derivada del logaritmo es igual a esto, en estas nuevas variables. ¿Y para qué es que hicimos eso? No lo olvidemos, para buscar esta forma, mire. Y si se dan cuenta ya estamos mucho más cerca. Incluso aquí podremos ver que el único problema es esta x, ¿sí ven? Si yo vengo y logro quitar esta x de alguna manera, lo que tengo aquí es 1 más trébol elevado a la 1 sobre trébol, que es justamente el número e, y puede simplificar muchas cosas. Bueno, también es cierto que aquí está el logaritmo y aquí está el límite, pero es que cuando quiera podemos coger y meter el límite dentro del logaritmo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para quitar esa x? Pues utilizando una propiedad del álgebra muy bonita, que en realidad ya la usamos acá, y es que si tengo 1 por a sobre b, eso lo puedo ver como 1 sobre a multiplicado por 1 sobre b. Y de nuevo, es lo mismo que habíamos hecho antes. Si no me cree, devuélvase. Lo que estamos haciendo realmente es devolvernos en la multiplicación de fraccionarios. De esa manera, aplicando esa propiedad, tenemos que el límite cuando trébol tiende a 0, el logaritmo en base a de 1 más trébol elevado a la 1 sobre trébol por 1 sobre x. ¿Y eso para qué me sirve? Ah, mire, lo que pasa es que yo puedo pensar que tengo logaritmo de todo esto elevado a la 1 sobre x. ¿Y qué gano con eso? Ah, pues mire, recordemos esta propiedad que ya la habíamos usado. Yo puedo coger el exponente al que estaba elevado, el argumento de ese logaritmo, y venir y parcharlo acá. Entonces, vamos a poder coger este 1 sobre x y venir y bajarlo acá por propiedad de los logaritmos. Con lo que llegamos al límite cuando trebolcito tiende a 0 de 1 sobre x por esto que tenemos acá. Y fíjense que eso sí se parece aún más a esta expresión. La única diferencia es que aquí hay un logaritmo y debería aparecer un límite. Ah, bueno, pues como ya habíamos dicho, este límite lo podemos meter aquí dentro del logaritmo.
Y entonces, ¿qué nos queda? Pues mire, el límite venimos y lo metemos acá, ¿cierto? O sea, vea, aquí quedó el límite. ¿Y qué teníamos afuera? 1 sobre x logaritmo en base a. 1 sobre x logaritmo en base a. Conclusión, llegamos a que la derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por el logaritmo en base a de este límite que tenemos acá. Entonces vamos a cambiar a todo esto por el e, con lo que llegamos a 1 sobre x por logaritmo en base a de e. ¡Listo! Tenemos nuestra fórmula. Vamos a pulir algunos detalles y a realizar algunos ejemplos. ¿A qué sería igual la derivada del logaritmo en base 2 de x? Pues fácil, vea, 1 sobre x y aquí en lugar de la pongo el 2. Entonces nos quedaría 1 sobre x logaritmo en base 2 del número e. Y ya, esa es la derivada. ¿Sí ven? Sencillísimo. Ahora, ¿a qué sería igual entonces la derivada del logaritmo en base pi de x? Pues sería igual a 1 sobre x por el logaritmo en base pi del número e. Y ya, eso es todo. Vamos a realizar algunas observaciones. Primera observación. Nosotros ya dijimos que el e era tan importante que cuando se lo colocaba como base al logaritmo, cambiaba el nombre y pasaba a llamarse logaritmo natural. Entonces, ¿qué pasa si encontramos la derivada del logaritmo en base e, es decir, la derivada del logaritmo natural? Pues bien, la razón por la cual colocarle esa base al logaritmo es tan importante es porque se simplifica enormemente la derivada. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ahora, la segunda observación tiene que ver con las fórmulas que uno encuentra cuando consulta el libro o cuando consulta Google. Pues en la mayoría de los casos va a aparecer una diferente a la que nosotros hemos demostrado. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces me robaron, al fin, ¿con cuál me quedo? Bueno, lo que pasa es que las dos son equivalentes. Y es que recuerdan esta propiedad del cambio de base de los logaritmos. Uno la puede aplicar haciendo b igual a el número e y vamos a encontrar otra fórmula para la derivada del logaritmo en base a, que es esta. Pero bueno, para entender eso mejor hay que demostrarlo. Entonces vamos a demostrar que la derivada del logaritmo natural de x efectivamente es 1 sobre x. Y antes de derivar vamos a reescribir la expresión logaritmo natural de x como logaritmo en base e de x para que nos quede más fácil aplicar la fórmula que ya tenemos. El a para nosotros va a ser una e. Entonces la derivada, ¿qué sería igual? 1 sobre x, logaritmo en base a, pero ya dijimos que para nosotros esta a es una e, entonces logaritmo en base e de e. Bueno, la propiedad 2 decía que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Listo, entonces esto nos da 1. De esa manera la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x por 1 y salió, vea. La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Ahora vamos por la otra fórmula, que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x logaritmo natural de a. Bien, pues ya sabemos que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x logaritmo en base a de. Y vamos a usar la propiedad 7. El logaritmo en base a de cualquier número b, note que para nosotros el b va a ser la e, es igual al logaritmo en base c, donde c es el que nosotros querramos escoger, de b, o sea, el e, sobre logaritmo en base c de a. El truco es esa c, escogerla como e, o sea, aquí colocar logaritmo en base e y logaritmo en base e. Pero es que ya vimos que logaritmo en base e es logaritmo natural. Entonces, de una vez podemos aplicar esta propiedad de la forma logaritmo en base a de b es igual, y aquí en lugar de log c, colocamos logaritmo natural. Cualquier logaritmo lo puedo expresar como la división de dos logaritmos naturales. La b es e, entonces quedaría logaritmo natural de e sobre logaritmo natural de a. Es decir, cambiamos este logaritmo en base a de e por logaritmo natural de e sobre logaritmo natural de a. Pero es que logaritmo natural es logaritmo en base e. O sea que lo que aquí tengo es algo de esta forma, ¿cierto? Logaritmo natural de e sería logaritmo en base de e. Y eso da 1. ¿Por qué? Por esta propiedad 2. Listo, entonces llegamos a que esto sería igual a 1 sobre x, logaritmo natural de e, que dio 1, dividido en logaritmo natural de a. Y listo, hemos probado que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x logaritmo natural de a. En otras palabras, tenemos dos fórmulas para hallar la derivada de un logaritmo, esta o esta, y cada quien puede usar la que mejor le parezca. Con eso finalizamos este video. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.